Buenas noches a todos. No sé si logran escucharme con claridad. Alguien que me confirme ahí en el chat. Mayarí Solares, buenas noches. Buenas noches, Claudia Herrera. Gracias, Mónica. Buenas noches, Nicole, Ingrid. Buenas noches a todos. Buenas noches, Mariela. En unos 3 minutitos, digo yo, que damos inicio, solo que se incorporen más compañeros. Eh, la verdad ando un poquito enfermo de la gripe, entonces voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda. Si en algún caso no logran escuchar, es importante que me lo hagan ver a través de los comentarios o vía WhatsApp, ¿verdad? Yo estoy al pendiente conforme se desarrolla la clase. Buenas noches, Yamile, Tomar, buenas noches, Majo, buenas noches, Helen, buenas noches. Buenas noches, Carla, buenas noches a todos. Buenas noches, Gloria, buenas noches. Madeline, buenas noches. Oscar, buenas noches también. Bueno, compañeros, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Espero que me puedan escuchar con bastante claridad. La mayoría de ustedes ya me conocen, los que no es porque creo que no han entrado a algunas clases, ¿verdad? Mi nombre es Andrés Calmo. Y el día de hoy tengo el gusto de estar con ustedes derivado a que la madre de nuestro distinguido licenciado Efraín se encuentra con quebrantos de salud. Entonces me pidió que compartiera algunos temas con ustedes con base en unas diapositivas que él elaboró amablemente como material de estudio. Es importante siempre remarcarles que no únicamente el licenciado evalúa el material de estudio, sino también lo visto en clase, ¿verdad? Por lo cual le reitero la importancia de solventar dudas, la importancia de preguntar. Cualquier duda que surja de la cátedra, yo con mucho gusto se las puedo solventar y si no lo hago yo, el licenciado Efraín de igual forma con mucho gusto lo puede hacer, ¿verdad? También le remarcaba en clases anteriores que no es posible, ¿verdad? Leer todos los comentarios.
Pero siempre después de cada clase yo leo detenidamente cada una de sus preguntas y con mucho gusto le respondo. Creo que nunca se ha quedado alguna persona sin obtener una respuesta. Entonces, si no les puedo responder en este momento, le ruego su comprensión. Yo con mucho gusto al finalizar la clase les voy a responder cualquier interrogante que tengan. Creo que la mayoría se responden durante la clase, pero es por si no llegara a leer su mensaje. También les indicaba que estoy un poquito enfermo de la gripe, entonces voy a tratar de hablar lo más fuerte que pueda. Ya me indica ahí Mayari Solares que se escucha bastante bien, entonces esperamos que siga de esta misma forma. Bueno, siempre también les digo, todas las clases que damos unos segunditos cuando cambiamos cada diapositiva. Si me quedo callado, no es de que estoy distraído, sino que estoy dando unos segundos para que se logre actualizar la diapositiva, ya que a través de Facebook esto demora algunos segundos. De igual forma, si no leen la diapositiva en la videollamada, ustedes ya tienen el material, ¿verdad? Lo ideal es que lo tengan ahí a la mano para poder hacer anotaciones. Primero vamos a dar introducción. No sé si recordarán ustedes que cuando hablamos sobre el derecho procesal administrativo, el derecho administrativo, indicamos que habían tres vías importantes: la vía administrativa, la vía judicial y la vía constitucional. Son las tres vías que existen. La vía administrativa ya la desarrollamos, en esa clase también me tuve la oportunidad de yo impartirla. Ahí les compartí todos los artículos que están en la ley relacionados con el tema, y creo que en eso estamos bastante claros, ¿verdad? El día de hoy vamos a iniciar con la vía judicial. ¿Y a qué nos referimos con la vía judicial? Platicábamos anteriormente en esa misma diapositiva que en la vía judicial se regulaba el proceso contencioso administrativo y el juicio de cuentas. Ambos son procesos judiciales. ¿Por qué? Porque no se desarrollan ante un órgano administrativo, sino que se van a desarrollar ante un órgano jurisdiccional. De hecho, pregunta de examen, creo yo que esa era una de las preguntas que les colocó ahí el licenciado Efraín. ¿Cuál es la diferencia entre la vía administrativa y la vía judicial? Y creo que esa es bastante clara, ¿verdad? Pero hoy vamos a dar inicio con esa vía judicial de la que tanto hemos hablado en clases anteriores. Recuerden, cuando nos referimos, le remarco esto porque sí tienen que tener muy clara esa diferencia. Sí nos pudimos percatar que algunas personas aún no tienen clara esa diferencia, ¿verdad? Cuando nos referimos a procedimiento administrativo, al procedimiento nos referimos a la vía administrativa. Y cuando hablamos de proceso, vamos a referirnos a la vía judicial. El proceso es ante un órgano jurisdiccional. Y la diapositiva nos indica los actos procesales. Y nos indica que el hecho procesal es el acontecimiento o suceso en virtud del cual se crea, modifica o extingue alguno de los vínculos jurídicos que componen la compleja relación jurídico-procesal. Ejemplo, la muerte del demandante como supuesto de sobreseimiento cuando el acto solo afecte a sus derechos personales. Y el acto procesal, que es el suceso o acontecimiento caracterizado por la intervención de la voluntad humana, en virtud del cual se va a modificar o extinguir alguno de los vínculos que componen la relación jurídico-procesal. Creo que ya hemos platicado no únicamente en esta clase, sino en varias clases ustedes han desarrollado cuál es la diferencia entre hecho y acto jurídico, ¿verdad? Y precisamente la diferencia es esa intervención de la voluntad. En el acto jurídico va a intervenir la voluntad,
Y en el hecho procesal, en el hecho jurídico, no va a haber intervención de la voluntad humana. Y un ejemplo del hecho jurídico es la muerte del demandante, ¿verdad? Cuando, como supuesto de sobreseimiento, esto quiere decir que cuando muere el demandante, va a finalizar la demanda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no está la persona que es o el sujeto que es fundamental para el desarrollo del proceso. ¿Por qué es un hecho procesal? Es un hecho procesal porque obviamente creo que nadie, ¿verdad? Bueno, hay algunas excepciones, ¿verdad? Pero en general nadie tiene la voluntad de morir, ¿verdad? Nadie tiene la voluntad de fallecer, entonces es un hecho jurídico. Y el acto procesal, ahí va a intervenir la voluntad humana para modificar en ambos casos, extinguir alguno de los vínculos que componen la relación jurídica. Un ejemplo, la celebración de un contrato, cualquier acción que tome alguna persona dentro de un proceso, ya sea en materia administrativa o en cualquier otra materia, va a intervenir la voluntad de las personas y se va a considerar como un acto procesal. También la diapositiva, bueno, si hay dudas, yo igual sigo leyendo sus mensajes. Si alguien tiene dudas, me manda mensajito y con mucho gusto yo estoy al pendiente. Las resoluciones, entre los actos procesales existen las resoluciones judiciales del juez, los actos del secretario y los actos del agente judicial. Las resoluciones judiciales del juez son las providencias, autos, sentencias, resoluciones sin carácter jurisdiccional. Si les preguntan en la evaluación cuáles son las resoluciones jurisdiccionales del juez, ahí tienen el listado de cuáles son las resoluciones jurisdiccionales del juez. Los actos del secretario, actos de comunicación entre las partes y el juez, de documentación y de ordenación e impulso procesal. Generalmente estos actos del secretario no van a tratar asuntos de fondo, es decir, que no van a inferirse o no van a introducirse en una decisión, ¿verdad? Sino simplemente van a impulsar el proceso, van relacionados con la comunicación que existe entre las partes y el juez y la documentación de cada expediente administrativo, ¿verdad? Y los del agente judicial es la notificación. Puede que en el examen les pregunten los tres, ¿verdad? Enumere las resoluciones jurisdiccionales del juez, los actos del secretario y los actos del agente judicial. Hasta el momento, ¿todo claro? Bueno, yo espero que todo claro. Me indican si alguien tiene alguna duda. Y dentro de estos actos procesales nos indican que hay providencias de trámite, autos y sentencias. Las providencias son resoluciones simplemente de trámite, ¿verdad? Los autos, resoluciones sobre recursos contra providencias, cuestiones incidentales, nulidad del procedimiento. Es decir, que estos asuntos, los autos, creo que eso ya lo han desarrollado no únicamente en esta materia, sí van a tocar asuntos de fondo, no únicamente de trámite, pero sin necesariamente poner fin al proceso, ¿verdad? Y la sentencia, que claramente es la actuación del juez o magistrado en la que decide definitivamente el pleito o cualquier instancia o grado de jurisdicción. Pues se dan cuenta, aquí ya nos habla de jurisdicción. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a la vía judicial. Y según la Constitución, tienen jurisdicción únicamente la Corte Suprema de Justicia, obviamente a través de todos los juzgados y tribunales que la componen, ¿verdad? Y aquí nos divide el tema en actuaciones del personal no jurisdiccional. Esto quiere decir de las personas que no forman parte de ese órgano jurisdiccional.
Y nos dice que están los actos de las partes. ¿Qué actos pueden realizar las partes? Pueden realizar peticiones de las partes, peticiones procesales o interlocutorias, desarrollo del proceso, peticiones de fondo, que estas ya no son únicamente de trámite como la numeral B, sino que van a solicitar algún asunto de fondo, van a hacer una solicitud respecto a una situación determinada. Las peticiones de carácter material y las peticiones de carácter administrativo. Alegaciones y contraalegaciones de hecho, positivas, negativas, abstenciones. Esto lo van a desarrollar más adelante, detenidamente, ¿verdad? Pero sí es importante que a modo de introducción vayan viendo cada una de estas clasificaciones. De igual forma las tienen en la diapositiva, ¿verdad? Es importante que la lean y en caso de que lo remita algún artículo, que hagan la anotación correspondiente. Otra de las... Disculpen ahí, moví la diapositiva por error. Otros de estos actos procesales son los actos relacionados con las pruebas de la parte. Solicitud de recibimiento de la prueba, la proposición de la prueba, la práctica o ejecución de la prueba, y que esto no es propiamente o sea, no es algo estrictamente del derecho procesal administrativo, sino que en todo proceso, sin importar su naturaleza, civil, penal, laboral, se hace la solicitud de recibimiento de prueba, la proposición de los medios de prueba y la práctica o ejecución de la prueba. La declaración, este es otro acto, ¿verdad? Que es de una parte que no forma, que no forma el órgano jurisdiccional, que hay declaración de voluntad, de reconocimiento o de admisión de hechos. También los actos de las partes pueden ser actos de ataque y actos de defensa. ¿Por qué? Porque dependiendo del papel que se juegue dentro de un proceso, obviamente hay actos que van a pretender atacar, ¿verdad? A la otra parte y no es algo estrictamente de la parte actora, ¿verdad? Ya que la parte demandada en algunos casos va a atacar los hechos narrados por la parte actora, es decir, que al final es una relación recíproca, ¿verdad? Eh, Ambos van a atacar y ambos defender, no es estrictamente de una de las partes. Y los actos de defensa, que creo que quedó bastante claro con la explicación de lo de ataque, ¿verdad? Que obviamente si a uno lo atacan, esta es la palabra que nos indica la doctrina, ¿verdad? Si a uno lo atacan, uno va a buscar en nuestro ordenamiento jurídico el medio de defensa para poder defendernos de esos ataques, ¿verdad? Que generalmente van acompañados de alguna pretensión en específico y se buscan probar de determinada manera. Otras clasificaciones pueden ser actos de iniciación procesal y actos de desarrollo. Actos de desarrollo, actos de ordenación y actos de conclusión. Dentro de los actos de desarrollo nos indica todos esos actos que llevan a cabo el desarrollo del proceso. Obviamente van a haber actos que van a impulsar el proceso para que se pueda seguir desarrollando, actos que van a llamar a orden al proceso, ¿verdad? Que van a limitar a que el proceso se lleve a cabo de conformidad con lo establecido en la ley, es decir, que no ordenar el mismo proceso, no irse fuera del marco de la ley. Y actos de conclusión, que son los que buscan concluir, que se dicte una sentencia, que se ponga fin a un proceso. Me indica Teresa del Rosario Ortega Mancilla que se va el audio. No sé si es
cuestión del internet de ella o alguna otra persona tiene inconveniente con escucharme, que me lo indiquen, por favor. Gracias, Madeline. Madeline me indica que escucha bien. Bueno, me imagino que por la lluvia, ¿verdad? Algunos van a tener inconveniente para escuchar de forma clara, pero una ventaja de dar las clases a través de este medio es que se quedan grabadas, ¿verdad? Entonces, mil disculpas para los que no puedan escuchar, pero ahí tienen la clase grabada y si tienen interés seguramente la van a escuchar. Y vamos a iniciar con el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. La ley nos indica, de hecho, la misma Constitución. Imagínense el carácter de este tribunal. ¿Cuál es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo? Es un tribunal específico que va a conocer los asuntos relacionados con la materia que actualmente estamos desarrollando. Y como les digo, es un tribunal de carácter constitucional. No es un tribunal, en algunos casos hay algunos tribunales que se crean por la carga laboral, en el caso de los juzgados de turno en materia penal, ¿verdad? Se crean por la gran carga laboral, se crean para descentralizar la administración pública, o sea, existen varias razones para la creación de un tribunal, pero en el caso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, es un tribunal de carácter constitucional. Los que tengan su ley a la mano, su constitución política de la República de Guatemala, enmarquen en el artículo 221, hagan la anotación correspondiente y consejo, con lápiz, lapicero, como quieran hacerlo, al pie del artículo, relaciónenlo con su ley de lo contencioso administrativo, con su ley del Tribunales de Cuentas y con el Código Tributario. Es un consejo que lo hagan. ¿Qué nos indica el artículo 221? Nos indica expresamente Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Su función es de controlar, de contralor de la juridicidad de la administración pública y tiene atribuciones para conocer en caso de contienda por actos o resoluciones de la administración y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, así como en los casos de controversias derivadas de contratos y concesiones administrativas. Para ocurrir a este tribunal no será necesario ningún pago o coacción previa. Sin embargo, la ley podrá establecer determinadas situaciones en las que el recurrente tenga que pagar intereses a la tasa corriente sobre los impuestos que haya discutido o impugnado y cuyo pago el fisco se demoró en virtud del recurso. Contra las resoluciones, escuchen esto, contra las resoluciones y autos que pongan fin al proceso pueden interponerse el recurso de casación. Si les preguntan en el examen de conformidad con la Constitución, ¿qué recurso puede plantearse ante la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo? En el último párrafo tienen la respuesta, ¿verdad? Tendrían que responderla. Bueno, ese artículo es importante que lo lean de forma detenida, ¿verdad? Y remarquen los aspectos importantes. También les podemos preguntar de conformidad con la Constitución, cuál es la función del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y claramente el artículo 21 va a indicarles que es ser contralor de la juridicidad de la administración pública. Importante que remarquen eso. Nos indica la diapositiva también que actualmente son 6 salas todas en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Si les preguntan en el examen,
Se puede plantear un juicio contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo del departamento de Escuintla. Imagínense, ¿es verdadero y falso? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma diapositiva nos indica que todas las salas se encuentran en el municipio de Guatemala y nos hace referencia al acuerdo 9-2013, artículo 1. Se crea la sala sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el departamento de Guatemala, con competencia para conocer de asuntos de administración pública y de las entidades descentralizadas y autónomas del Estado, cuya materia no sea de carácter tributario, la cual empezará a funcionar el día 1 de abril del 2013. Y este acuerdo únicamente nos hace referencia que es el último acuerdo que crea una sala de lo contencioso administrativo, ¿verdad? Si les preguntan en el examen cuál es el acuerdo que crea la sala sexta de lo contencioso administrativo, el acuerdo número 9-2013. ¿Estamos claros hasta el momento? Me pregunta Liz sobre el ocurso. El ocurso, miren, el proceso contencioso administrativo es un proceso bastante largo y bastante complejo, ¿verdad? Que ustedes a lo largo de esta diapositiva y de todas las clases, no es algo que van a desarrollar únicamente en una clase, van a conocer actitudes de las partes, van a conocer los recursos que pueden plantear y el mecanismo para poder plantearlos, ¿verdad? Entonces, en su momento lo vamos a desarrollar, ya sea el licenciado Efraín o mi persona, ¿verdad? Con mucho gusto. Fernando García nos indica que no está claro. Yo les indicaba que, bueno, palabras más simples que existe el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que es un tribunal de carácter constitucional regulado en el artículo 221 de la Constitución Política de la República de Guatemala y que actualmente estos tribunales de lo contencioso administrativo, existen 6 salas de lo contencioso administrativo y que todas esas salas se encuentran situadas en el municipio y departamento de Guatemala. Es decir, que en materia de lo contencioso administrativo, sí se encuentra centralizada la administración de justicia en el municipio y departamento de Guatemala. Si el asunto se suscita en un municipio o departamento que no sea el de Guatemala, no hay un tribunal específico para que conozca el asunto en determinado municipio o departamento. Debe de resolverse dicha controversia en la ciudad de Guatemala, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Y en la diapositiva hace referencia al acuerdo 9-2013, que es el acuerdo que crea la última sala de lo contencioso administrativo. Dijimos que hay 6 salas, obviamente la sala sexta va a ser la última en ser creada y nos indica ese artículo que la sala sexta de lo contencioso administrativo va, primero que tiene sede en el departamento de Guatemala, es claro en dónde está la sede, ¿verdad? Y que nos indica la competencia, que ahí la pueden leer y remarcar, ya la leímos una vez, y nos indica que va a empezar a funcionar el día 1 de abril del 2013. Es decir, que desde esa fecha para acá no se ha creado un nuevo tribunal que regule o que reconozca asuntos relacionados con lo contencioso administrativo. Importantísimo de esta diapositiva remarcar que es un tribunal de carácter constitucional. Yo les decía que hay muchos tribunales que se crean por diversas situaciones. Primero, para descentralizar la administración de justicia. Segundo, porque hay demasiada carga laboral. Puede ser por turno en el caso de la materia penal, ¿verdad? Para conocer en altas horas de la noche, conocer 24 horas esos asuntos.
Pero en el caso de los tribunales no se crea por ninguna de esas situaciones, se crea porque la misma Constitución establece la creación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es un tribunal de carácter constitucional. Me indica Fernando si estamos todo claro. Me gusta que pregunten, ¿verdad? Porque sí hay que preguntar sin pena, no se queden con la duda nunca. Bueno, ok, yo digo que eso es un sí, espero que sí. Igual si no me escribe con mucho gusto, yo voy a tratar de solventar. No se queden con la duda, por favor. Esta es la distribución de cómo, quién va a dictar esas resoluciones. No creo que sea objeto de evaluación. Me dijo el licenciado Efraín que iban ustedes a tratar este asunto. Entonces, vamos a saltarnos estas de apuestos cuadros, ¿verdad? De hecho, aquí en este ustedes pueden ver dónde están ubicados los tribunales. Están ubicados en Torre Marfil. Ahí están ubicados. Entonces, cuando ustedes sean abogados y notarios, que primeramente Dios va a ser muy pronto, y ustedes deban de conocer un asunto en materia contencioso administrativo, ya saben que el tribunal está ubicado, de nada Fernando, es con mucho gusto, está ubicado en Torre Marfil. Saben, yo tenía un docente de Derecho Procesal Civil, ya está jubilado el licenciado Guillermo Díaz, que la verdad que le aprendí mucho, pero ese docente nos hacía ir a Torre Marfil, nos hizo ir a Torre Marfil y nos dijo, quiero que se tomen una foto frente a Torre Marfil. Obviamente nosotros no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que él sí remarcaba la importancia de que como abogados y notarios conozcamos dónde debemos de ejercer nuestra carrera, ¿verdad? Por ejemplo, casos de familia, ya saben la mayoría que están ahí en el edificio Luque, a la par del Palacio Nacional. Eh, Salas civiles están ahí juzgados civiles están ahí por la Plazuela España, la mayoría ya los conocerá. Igual los asuntos penales, ya saben que en torre de tribunales y repartidos en otros lugares, ¿verdad? Pero a lo que voy es la importancia de conocer dónde está. Obviamente no va a ser pregunta de examen, pero si ustedes andan ahí por la zona 10 en la Sexta Avenida, y ven la Torre Marfil, recuérdense, aquí están los tribunales de lo contencioso administrativo. Y si se dan cuenta, como todos están en el municipio y departamento de Guatemala, obviamente todos están en este mismo lugar, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar en materia, ¿cuál es la definición del proceso contencioso administrativo? Y nos indica la diapositiva que es medio de control judicial. No remarque esta diferencia. Es judicial porque es el proceso, no es el procedimiento, en el cual se lleva a cabo un proceso de conocimiento. Nos dice que es un proceso de conocimiento. Los procesos de conocimiento son aquellos que resuelven una controversia sometida voluntariamente por las partes al órgano jurisdiccional y que se tramita sobre hechos dudosos y derechos contrapuestos que deben resolver el juez declarando a quién compete el derecho cuestionado o la cosa litigiosa. También ya lo han desarrollado en procesal civil, diferencia entre procesos de conocimiento, cautelares, ejecutivos, eso lo tenemos que tener bastante claro, pero aquí le remarca la definición. Les podemos preguntar en el examen cuál es la definición del proceso de conocimiento y cuál es la definición del proceso contencioso administrativo. Aquí tienen la respuesta, ¿verdad? Pero siguiendo con la definición, es el medio de control judicial en el cual se lleva a cabo un proceso de conocimiento que se realiza ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para resolver un conflicto entre los particulares y la administración pública, controlando la juridicidad
resolver conforme a la ley, respetando los principios generales del derecho y las instituciones propias del derecho administrativo. Contralor de la juridicidad de la administración pública. Aquí hay varias definiciones, ¿verdad? Vamos a leer algunas cuantas, pero cualquiera que ustedes coloquen en su examen, obviamente va a ser considerada como buena, ¿verdad? Yo no creo que les vayan a preguntar la definición específica de Calderón, ¿verdad? O de alguna persona en específico, pero sí, aquí hay varias definiciones, tienen variedad para poder eh, poner cualquiera, ¿verdad? Obviamente aprenderse todas de memoria no es lo mejor es que entiendan la definición y desarrollen la suya, ¿verdad? Según Calderón, el proceso de lo contencioso administrativo es un medio de control privativo que los particulares tienen una vez agotada la vía administrativa para oponerse a los actos de la administración pública cuando las resoluciones ya causaron estado, es decir, que se agotó la vía administrativa. Preguntaban en clases anteriores que si es requisito agotar la vía administrativa para poder irse al proceso contencioso administrativo. Aquí tienen la respuesta. Sí, es necesario agotar la vía administrativa para poder recurrir al proceso contencioso administrativo. Otra vez nos remarca la definición que es un medio de control privativo. Privativo, ¿por qué? Porque corresponde conocerlo un juzgado en específico, ¿verdad? No va a conocer cualquier juzgado. Hay un tribunal de lo contencioso administrativo que ya vimos que es de carácter constitucional, que va a conocer esos asuntos. Sí, el proceso contencioso, la vía judicial o el proceso contencioso administrativo pueden poner en la asistencia. Y aquí hay otras diapositivas que por cuestión de tiempo no vamos a profundizar en cada una de esas, perdón, definiciones, ¿verdad? Como yo les digo, traten de leer todas, no se queden con la primera. A mi parecer me gusta más, mucho más sencilla, la segunda, ¿verdad? La de Calderón. Pero lean todas, ¿verdad? Y hagan su propia definición si así lo desean. Pero en caso del examen pueden colocar la que ustedes gusten, ¿verdad? Pregunta de privado, se los van a preguntar. A mí me lo preguntaron, fue lo primero en materia administrativa, que qué era el proceso contencioso administrativo. Y nos indican los principios del proceso contencioso administrativo. Se entiende por principios procesales los que regulan la actividad de las partes y van encaminados a condicionar la actividad del órgano llamado a decidir. El proceso contencioso administrativo, por ser un proceso especializado, ¿por qué es un proceso especializado? Porque hay un tribunal especializado para conocer esos asuntos. Cuenta con principios propios que de conformidad con el criterio de varios autores consultados se pueden enumerar en la siguiente forma. Principio dispositivo. Indica que corresponde a las partes iniciar el contencioso mediante la formulación de la demanda y por otro, la iniciativa probatoria corre a cargo de las partes. Como excepción al principio enunciado, existe aquel mediante el cual el tribunal que se juzgue incompetente por razón de materia para conocer de la cuestión litigiosa, en el cual no sólo le es lícito, sino obligado proponerse de oficio la cuestión de competencia y resolverla en el sentido de abstenerse a entrar en el fondo del asunto. ¿Qué nos indica este principio? En palabras simples nos indica que corresponde a las partes la iniciación de este proceso y que la proposición de prueba, la etapa probatoria, va a estar a cargo de las partes, es decir, que no va a ser el juez el que va a proponer que se diligencien determinados medios de prueba, sino que va a corresponder a las partes la proposición, el diligenciamiento, la ejecución de las pruebas, ¿verdad? Por lo que indica el principio dispositivo.
Y nos indica que los tribunales, en caso de no poder conocer, deben de abstenerse a entrar en el fondo del asunto. ¿Por qué? Porque ya hay un tribunal especializado en la materia de carácter constitucional, regulado en el artículo 221, eso lo tienen que recordar. Contradictorio, el segundo principio, las partes se colocan en un plano de debate igual y pueden contradecir lo afirmado por la parte contraria y proponer pruebas con idénticas oportunidades sin ventajas para la administración. Como estos procesos generalmente es un proceso entre la administración pública y un particular, ¿verdad? Entonces, este principio claramente nos indica que por ninguna razón la administración pública va a tener ventaja por el hecho de pertenecer al Estado, ¿verdad? En estos procesos, generalmente la administración pública pasa a ser un sujeto más. Es como cualquier otra parte, ¿verdad? No debe de dársele privilegio por ser el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, no debe dársele privilegio por ser la Dirección General de Transporte, el nombre es de instituciones les doy, ¿verdad? No quiero que se estanquen en que únicamente esas instituciones, pero les digo que este principio nos indica que deben de estar en igualdad de condiciones. Y era lo que hablábamos en los actos de ataque y de defensa, ya que como es una relación contraria, obviamente hay una controversia, van a atacar y defender determinados puntos. Obviamente, al uno verse atacado, ¿verdad? Va a defenderse y la otra persona puede contraatacar la defensa de la otra parte, ¿verdad? Al final son posiciones totalmente diferentes, pero sí nos indica claramente que por ninguna razón el Estado va a tener una posición favorable, ¿verdad? En este tipo de proceso. La administración pública es un sujeto más, actúa en igualdad de condiciones. Y nos hace referencia al artículo 27 de la ley de lo contencioso. Recomendación, lean toda la ley, no lean únicamente el 27, ahorita que le remite esa ley es bien cortita, ¿verdad? Pero hay gente que como nos remite al artículo 27 la diapositiva, voy a ir a leerme el artículo 27, no va a entender nada, ¿verdad? Si solo lee el artículo. Tómense su tiempo, lean la ley y verán qué interesante y qué bonito es el derecho procesal administrativo. El artículo 27 de la Ley de la Contencioso Administrativa esta característica contrasta con la oportunidad que tiene el administrativo en cualquier etapa procesal, tal como lo establece el artículo 33 del decreto 119-96, Ley de lo Contencioso Administrativo. Lean esos artículos, importante. Escrito en la práctica, ese es otro principio. Escrito o escritura, ¿verdad? Cualquiera de los dos. En la práctica representa una combinación de lo escrito y lo oral. En el proceso contencioso deben ser escritos la demanda, la contestación de la demanda, la proposición de los medios de prueba y los alegatos de las partes. Deben ser orales. El interrogatorio de las partes, los testimonios, el reconocimiento de documentos y la inspección judicial, que se cumplen en audiencia pública. La ley es la que determina qué fases son escritas y cuáles son orales. Aquí nos indica que un principio es la escritura, ¿verdad? Pero el mismo principio en esta materia nos indica que existe una combinación, ¿verdad? No es estrictamente escrito, no es estrictamente oral, sino que hay una combinación dependiendo de la etapa procesal en la que se encuentra. Ahí mismo la diapositiva nos indica qué etapas procesales van a hacerse de forma oral y qué etapas procesales van a desarrollarse de forma escrita. Les preguntan en el examen. La contestación, la demanda y la contestación de la demanda en el proceso contencioso administrativo debe plantearse de forma escrita. Ahí lo dice claro la diapositiva, recuérdenlo. Y también la diapositiva nos indica que la ley va a determinar cuál de las etapas se va a realizar de forma escrita u oral. Obviamente, solo si leen la ley van a conocer eso, ¿verdad?
No públicos, ese es otro principio. Significa que el proceso no tiene acceso a cualquier persona o funcionario público. En tal sentido, es público exclusivamente para los funcionarios en ejercicio de sus funciones y para las partes, representantes y apoderados y para quienes participen en el proceso en calidad de coadyuvantes o impugnantes. Esto quiere decir que no como el proceso penal, cualquier persona va a conocer esos asuntos, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque al final es un asunto del Estado, ¿verdad? Con un particular, donde el Estado, como les dije anteriormente, el Estado pasa a ser dentro del proceso actuar como otra persona más, ¿verdad? Ustedes no ven que, por ejemplo, en un juicio civil, como son asuntos eh, personales, ¿verdad? No ven que las personas que se desarrolla ahí la audiencia públicamente y que transmitan cómo el papá no quiere reconocer ahí a un hijo o algo así, ¿verdad? O cómo no quiere pasar manutención a alguna persona, ¿verdad? No quiere pagar alimentos. Entonces, aquí por ser un principio, por ser un derecho en el que el Estado pasa a ser una persona más, no va a ser público todos los actos desarrollados dentro del proceso contencioso administrativo, a pesar de que se relaciona con la administración pública. Sí, ya habíamos respondido lo de la asistencia. eh, Ese puede ser el tema. Pongan vía judicial, proceso contencioso administrativo, principios del proceso contencioso administrativo, lo que ustedes gusten. Única instancia. Ya vamos a terminar con los principios. Creo que ya queda poquito tiempo, pero le ruego ahí su paciencia para terminar con los principios. Ya faltan poquitos. Única instancia. La Constitución política establece que en ningún proceso puede haber más de dos instancias. Artículo 211. Y en el contencioso administrativo guatemalteco, según la disposición legal, habrá única instancia en demandas que se interpongan contra resoluciones dictadas por la administración. Y lo remite a la ley, al artículo 18 de la ley de lo contencioso administrativo. Les repito, no van a ir solo a abrir su ley y leer solo el artículo 18, no van a entender absolutamente nada. Y nos indica que aquí únicamente de conformidad con lo que la misma Constitución establece, va a haber una única instancia, ¿verdad? Supletoriedad. Las deficiencias del contencioso obligan a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil y de la ley del organismo judicial, introduciendo un excesivo formalismo en el contencioso. Esto quiere decir que en ausencia de una ley o cuando no sepa qué hacerse porque no está establecido expresamente en la ley de lo contencioso administrativo, en el Código Tributario, en la ley del Tribunal de Cuentas, les remarco estas leyes porque son de carácter administrativo, ¿verdad? Cuando no se regula expresamente cuál es el procedimiento a tomarse, al igual que en la mayoría de materias, ¿verdad? Se va a aplicar supletoriamente el decreto ley 107, que es el procesal civil y mercantil y la ley del organismo judicial. Eso tienen que saberlo, ¿verdad? Es algo bien básico. Si no hay, en ausencia de ley en materia laboral, de igual forma se va a aplicar supletoriamente el procesal civil y mercantil y la ley del organismo judicial. Generalmente regula, nos remite a la ley, al Código Procesal Civil y Mercantil porque es un código que tiene bastante desarrolladas todas las etapas de un proceso, ¿verdad? Entonces el principio de supletoriedad nos indica eso, que en deficiencia del contencioso obliga a la aplicación supletoria, obliga. No quiere decir de que, voy a ir a ver si encuentro algo, tal vez aplicamos algo de ahí. No, obligatoriamente se debe aplicar supletoriamente el Código Procesal Civil y Mercantil y la ley del organismo judicial. No se trata de un recurso, este es otro principio, que no se trata de un recurso, sino un verdadero proceso de conocimiento. Esto quiere decir, y deben de tenerlo claro, muchas personas confunden que por haber puesto fin a un procedimiento administrativo
y recurrir a la vía judicial, es decir, al proceso contencioso administrativo, están planteando un recurso ante la resolución dictada en ese procedimiento administrativo. Y no es así. ¿Por qué? Porque este es un verdadero proceso de conocimiento donde el Tribunal de lo Contencioso Administrativo va a controlar, va a verificar toda la actuación de las partes, ¿verdad? Ya sea del particular o del Estado en su caso. Esto tienen que tenerlo bien claro, no es un recurso el proceso contencioso administrativo a lo resuelto en la vía administrativa, sino que es un proceso de conocimiento donde se va a desarrollar como tal, ¿verdad? No únicamente se va a limitar a revisar una resolución dictada por el órgano administrativo, no. Característica y principio sumamente importante. Si les ponen en el examen, al agotarse la vía administrativa, como recurso puede acudirse a la vía judicial de lo contencioso administrativo. Ya saben que no, porque no es un recurso, es un proceso de conocimiento. Se conoce y se resuelve dentro de un órgano jurisdiccional. Este principio nos establece todo eso que hemos estado hablando, no únicamente en esta clase, sí, y una de las diferencias fundamentales entre la vía judicial y la vía administrativa. La vía administrativa, como ya repetidamente lo hemos dicho, yo creo que ya están cansados de escucharme con eso, pero sí es importante remarcarlo siempre, la vía administrativa se resuelve ante el órgano administrativo. La vía judicial no, ante un órgano jurisdiccional. ¿Qué órgano jurisdiccional? Tribunal de lo Contencioso Administrativo, regulado en el artículo 221 de la Constitución Política de la República. Y dice que las salas del Tribunal de lo Contencioso Administrativo se encuentran integradas por 3 miembros titulares y 3 suplentes, todos electos por el Congreso de la República. En la actualidad existen 3 salas de lo contencioso. La primera que conoce materia meramente administrativa y la segunda y tercera que conoce materia tributaria. Este contenido, como pueden ver, me imagino que fue sacado de algún libro, ¿verdad? Actualmente ya vimos que hay 6 salas y les dijimos el acuerdo donde se crea la última, ¿verdad? Entonces, esto de las 3 salas ya no es así, son 6 salas. Vamos a hacer esa corrección a la diapositiva. ¿Cómo se integra la sala de lo contencioso administrativo? Se encuentran integradas por 3 miembros titulares y 3 suplentes, como cualquier otra sala. ¿Y por quiénes son electos? Por el Congreso de la República de Guatemala. Aquí la importancia de esas comisiones de postulación, aquí la importancia de esa decisión que se supone debió haber tomado el Congreso ya hace más de 3 años, ¿verdad? De elegir nuevos magistrados, ya que el Congreso es el que va a decidir quiénes son verdaderamente, obviamente después de pasar las comisiones, quiénes van a ser los magistrados que van a integrar dichas salas, ¿verdad? Si les preguntan en el examen cómo se integra y quién elige a los magistrados del tribunal de la sala de lo contencioso administrativo, se integra por 3 titulares y 3 suplentes y son electos por el Congreso de la República. Otro principio, crítica o revisora. La jurisdicción contenciosa radica en ser sustancialmente crítica o revisora, lo que significa que su misión se reduce y concreta a examinar las decisiones, acuerdos y actos administrativos que se dicten en la vía gubernativa, bien provocada por un particular, ya mediante declaración espontánea de la propia autoridad administrativa, para mantenerlos, revocarlos, anularlos o modificarlos, siempre que a base de decidir de una manera exclusiva en la extensión que el acuerdo, la petición o reclamación haya tenido en la propia vía gubernativa. En palabras simples, algo enredada esa definición ahí, me imagino que es extraída de algún libro, ¿verdad? El libro de Calderón.
nos indica que el, el proceso contencioso administrativo, como ya indicamos, es contralor, ¿verdad? Va a revisar la actuación, va a criticar, va a fiscalizar de qué forma se llevó a cabo la administración de la actuación de cada una de las partes y va a tomar una decisión, ¿verdad? ¿Qué puede hacer? Puede puede mantener la resolución que se dictó anteriormente en una vía administrativa, puede revocar, anular o modificar dicha decisión, ¿verdad? La estructura sobre la que se construye el ordenamiento jurídico procesal, es decir, la base previa para estructurar las instituciones del proceso y que además constituyen instrumentos interpretativos de la ley procesal, son principios que no son cerrados, puesto que no en todos los procesos se aplican las mismas. Pero en el proceso contencioso administrativo, por su excesivo formalismo civilista, se aplican en su mayoría los principios propios del proceso civil, siendo pocos los principios del proceso contencioso administrativo. Esto quiere decir que por la misma supletoriedad se va a ir muy relacionado y deben estrictamente relacionarlo con los principios que ustedes ya han visto en derecho procesal civil. ¿Por qué? Porque se aplica en gran parte las leyes que regula, las normas que regula el decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, yo creo que nos quedamos aquí en principios para no alargarlos más. Ya me pasé 3 minutos ahí, disculpen el atraso. Creo que está todo claro, ¿verdad? Los principios, creo que está. Pregunta de examen podría ser: enumere los principios del proceso contencioso administrativo. Enumere es únicamente poner los principios, ¿verdad? No es necesario desarrollar. Importante leer bien las interrogantes, ¿verdad? Como les digo, aquí están todos los actos, cómo se clasifican. No profundizamos cada uno de ellos porque ya hemos visto la mayoría en otras materias del derecho, ¿verdad? Importante la diapositiva del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ténganla bien presente, de memoria, cuántas salas hay, cuál es su competencia, el fundamento constitucional, la definición, que ya les dije que lo mejor es crear la propia, pero si no, ahí tienen varias definiciones, y los principios, ¿verdad? Que hemos desarrollado el día de hoy. Si alguien tiene alguna duda, me indica, ¿verdad? Yo con mucho gusto la solvento. Feliz noche a todos, espero que estén muy bien, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Cualquier duda, estoy para servirles. No duden en escribirme, no duden en cuestionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las dudas se resuelven en clase, no se resuelven en la evaluación. El día del examen algunas personas me escribían: Lick, mire, yo dije, estos qué descarados, hombre, dije yo tanto que les dije que preguntaran. Me escribían: mire, Lick, en esta qué puedo poner. Y con todo el dolor de mi corazón no podía responderles, ¿verdad? Porque al final es una evaluación. Entonces sí es importante que si hay alguna duda, no la hagan saber, ¿verdad? Feliz noche a todos, gracias a todos por su atención, a Fernando. Sí, exacto, supletoriamente, muy buen ejemplo, Fernando Clara, ahí de cómo se plantea la demanda. Si la ley de lo contencioso no establece específicamente, nos vamos a acudir al artículo 61 y 101, si no estoy mal, también del Código Procesal Civil y Mercantil. Gracias, Yesenia, feliz noche. Mayarí, Yamilet, Omar, feliz noche. Gaby, feliz noche. Beverly, Rocío, Lorena, Carla, Oscar, todos feliz noche, que estén muy bien. Les repito, cualquier duda, estoy a la orden, no duden en preguntar. Ahí está el grupo de WhatsApp, ahí está el grupo de Facebook, ahí está el Messenger también. La verdad, a veces cuesta un poquito que responda por Messenger, pero ahí escríbanme insistentemente y yo con mucho gusto les voy a solventar cualquier duda que tengan. Yo estoy para servirles. Gracias, Ligia. Gracias, Fernando. Buen ejemplo, Fernando.